¿Cuántos de acá son personas alegres? Bueno, para el resto es la palabra. Filipenses capítulo 4, versículo 10. Yo sé que en muchos de los cuadritos que tenemos en nuestras casas, tenemos todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuántos tienen por ahí un cuadrito ahí en su casa con... ahora por ahí no se usa tanto, pero en otra época se estilaba más de tener los cuadritos y ahí tener en la casa, ¿no? El Filipenses 4:13. Pero vamos a hablar un poquito antes de qué es eso de Filipenses 4:13. ¿Por qué el apóstol Pablo termina con esa frase? Es un versículo aparte lindo porque es fácil de memorizar, ¿no? Capítulo 4, pero vamos a leer el versículo 10. Dice, me alegré grandemente en el Señor de que ya al fin habéis reavivado vuestro cuidado para conmigo. En verdad antes os preocupabais, pero faltaba la oportunidad. No que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Es una palabra linda esta, ¿eh? Porque he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto, tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Y versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. El apóstol Pablo de alguna manera está felicitando a los hermanos. No estaba en una situación cómoda él. Gran parte del ministerio de Pablo estuvo en la cárcel escribiendo. Y las personas le enviaban sus ayudas. Yo no sé a cuánto les gusta depender de otros. No es fácil depender de otros, ¿no? Sin embargo, el apóstol Pablo sabe que esta iglesia ha sido buena y generosa con él. Él ahora está diciendo, me alegré grandemente en el Señor de que ya al fin habéis reavivado vuestro cuidado para conmigo. Qué bueno, o sea, te lo traduzco a esto, ¿no? Al día de hoy, qué bueno que se acordaron de mí, hermanos. Qué bueno se acordaron de que soy su pastor. Qué bueno que se acordaron de que yo soy el apóstol, yo soy el que le prediqué el evangelio, yo soy el que le llevé la luz del evangelio. Qué bueno que se acordaron de que de alguna manera ustedes tienen responsabilidad conmigo, me tienen que ayudar porque yo tengo que seguir extendiendo la palabra y el evangelio. Qué bueno que se acordaron. Y el apóstol Pablo dice, yo sé que antes os preocupabais, o sea, había deseo de la gente de bendecirlo, pero por alguna razón no tenían la oportunidad de hacerlo. Pero Pablo ve que el pueblo es un pueblo generoso, ¿no? Y qué lindo es estar con gente generosa. ¿A cuántos les gusta andar con los mezquinos? ¿No? Ese que siempre va a poner, pero siempre deja la mano adentro, ¿no? Pero es lindo estar con gente que da. Y la gente que da es gente que tiene una actitud, que ha aprendido a tener una actitud distinta. Entonces el apóstol Pablo dice, no que hable porque tenga escasez.
O sea, no les estoy diciendo esto porque de alguna manera les quiero tocar el corazón para que me manden, ¿no? Pero él empieza a enseñar algo que muchas veces falta en estos tiempos, sobre todo en la vida de los cristianos, ¿no? Esto de aprender a contentarme. Porque él dice, pues he aprendido a contentarme, cualquiera sea mi situación. Él está diciendo que aprendió a contentarse. O sea que aprender lleva tiempo. Muchos de nosotros no hemos nacido con el contentamiento. Es más, muchos de nosotros hemos nacido con la queja, con el no tengo, con el no puedo, con el que tengo que hacer algo porque no todo me va mal. Y uno necesita trabajar esto de aprender el contentamiento. Y dice en cualquier situación. ¿Por qué esto? Porque no podemos estar solamente alegres cuando nos va bien. Eso es lo que está diciendo él. O sea, en cualquier situación yo aprendí a contentarme. Tal vez le llevó un tiempo como nos va a llevar un tiempo a nosotros trabajar esto. Estos días hemos escuchado a través de los miércoles, en las reuniones, el domingo también, acerca del pueblo que salió de Egipto. Y si hay una característica de ese pueblo, era un pueblo que tenía una mentalidad de esclavo. ¿Y sabes cuál es la característica de la gente que vive en esclavitud? La queja. Eran un pueblo quejoso. Se quejaban por todo. No porque no tenemos agua, no porque no tenemos pan, no porque no tenemos carne, no porque... O sea, siempre había un problema que había que traerle a Moisés, una queja, hablar y murmurar en contra de Dios y en contra de aquellas personas que Dios que había puesto como líderes sobre ellos, ¿no? La queja es parte de vivir todavía una vida de esclavitud. Por eso yo creo que hoy el Señor nos quiere llevar a otro nivel. Hoy el Señor nos quiere llevar a aprender a vivir contentos. El deseo del Señor es que nosotros estemos contentos. Y usted sabe que es más fácil amargarse. Nosotros en nuestra cultura en Argentina, Cambalache y toda esa historia de los tangos argentinos, ¿no? Todo es igual, nada es mejor, ¿no? ¿Viste? Vos leés la letra de Cambalache, o si lo escuchaste, vos decís, es un bajón esa letra, ¿no? Pero de alguna manera representa cómo somos nosotros también, ¿no? Porque vos mirás, decís, ¿no? Y sí, es lo mismo que antes, es lo mismo que ahora, ¿no? Y lees esas letras, escuchás eso y vos decís, bueno, era un tango. Algunos ya no saben de acá qué es lo que es un tango. Tango, tipo de música, ¿no? Estamos hablando, ¿quién escuchó un tango de acá? Bien, nostalgia, ¿no? Esa tristeza, esa melancolía, ¿no? Y bueno, gente que disfrutaba. Mi papá, me acuerdo que yo era chico y los grandes valores del tango, ¿no? Y yo lo miraba a mi papá, ¿no? Y dicen que cuando sos grande te empieza a gustar el tango. A mí no me pasó, pero claro, indudablemente es arte y es música y tiene un montón de cosas lindas, pero la verdad es que los tangueros muy, muy tristes, ¿no? Sí, muy amargados, ¿no? Y a veces hay cristianos que parecen tangueros, ¿no? En su forma de vivir la vida parece que no hay nada que los contente, ¿no? Y si te contenta algo es por un tiempito nomás. Pero el apóstol Pablo dice, yo aprendí. Esto significa, me va a costar, me cuesta, porque aprender no se aprende de un día para otro. Hay cosas que se aprenden más fáciles, hay cosas que se aprenden durante el tiempo. Y sobre todo, uno aprende en prueba y error. Cuando vos te ponés consciente de que tenés que aprender algo, ahí te das más cuenta de lo difícil que es.
Porque a veces uno dice, no, esto es fácil, hasta que te pones a practicarlo. Porque a veces verlo parece más fácil, pero cuando vos lo querés ponerte a practicar eso, te das cuenta que no es tan fácil. Indudablemente nosotros tenemos esto atado al dinero, ¿no? A lo que tiene que ver con el dinero, porque justamente Pablo también viene hablando del dinero. Pero mirá lo que dice Hebreos 13:5, dice, sea vuestro carácter sin avaricia, contentos con lo que tenéis, porque él mismo ha dicho, nunca te dejaré ni te desampararé. O sea, a veces tenemos que frenarnos un poquito y mirar, porque tenemos cosas en nuestras vidas por las que contentarnos. Seguramente nos faltará un montón de cosas y ahora vamos a hablar de eso. Dice Proverbios 15:16, mejor es lo poco con el temor del Señor que gran tesoro y turbación con él. Mejor es lo poco con el temor del Señor que gran tesoro y turbación con él. A veces uno piensa que los que tienen mucho son felices. O los que tienen mucho son por ahí, los mirás y vos creés que son más felices que vos o que están más contentos que vos. Pero la verdad que no es así. Vos no conocés la vida y la historia de las familias, lo que pasa dentro de los hogares. Pero mucha de esa gente que parece que tiene todo, sigue luchando por tener más cosas. Aprender a vivir con poco. ¿Sabes que creo que nosotros vivimos una sociedad y hay un gran problema económico en estos días? O sea, sabemos que hay, y uno puede decir, bueno, es porque no hay trabajo. Pero la verdad que no es solamente una cuestión de trabajo, es una cuestión de deudas. Las personas están endeudadas. Y yo les veo que les está cambiando la cara. Decir, bueno, por eso tenía que venir hoy, ¿no? Todos nosotros pasamos con deuda. Nosotros sabemos lo que es pagar el mínimo de la tarjeta, ¿no? Y ver que los intereses que te vienen el próximo mes son más de lo que vos pagaste el mínimo el mes anterior. Pero creo que muchas de las cosas que nosotros, y no estoy hablando de comida, ¿no? Pero a veces tenemos que revisar nuestro nivel de vida, porque hoy mucha gente vive por arriba, por encima de lo que puede vivir. Y esto es porque no se acostumbraron, no trabajaron el estar contentos con lo que tienen. Si no tienen 4 pares de zapatillas, dicen, no, pero tengo una blanca, una verde, y si, viste, me cambio tal pantalón, no me tengo que comprar otra par de zapatilla, ¿no? Y así no es, o sea, de alguna manera estamos en la sociedad presionados para esto de tener más. Entonces ves muchísimas personas que están por arriba de su nivel. Nosotros lo vemos cuando llegan las épocas de los feriados largos. Hablas con la gente y dice, che, pero no hay nadie. Se fueron todos, ¿no? Y te hacen un paneo en televisión de las rutas y pasaron 5.000 cada tantas horas y uno dice, y usted sabe que irse y viajar es un costo, ¿no? Pero, y bueno, lo pago con la tarjeta, ¿no? Entonces nos financiamos un montón de cosas. Y yo te voy a decir algo, y acá me voy a ir en contra de las tarjetas de crédito. Pero cuando vos vas al supermercado y vos tenés tarjeta de crédito, y si sos hombre, sobre todo es más peligroso todavía. Los hombres son peligrosos. Hombre con tarjeta de crédito, porque vos lo ves que el tipo se fue de al lado de la parte de la mercadería, de los fideos, del arroz, y anda por allá comprando cosas para el coche, ¿no? Porque vamos para otro lado, porque no nos interesa tanto, ¿no? Entonces, a veces, y vos ves un montón, nosotros lo hemos visto, en mis carritos, ¿no? Es decir, esto no lo necesitábamos. Esto otro no lo necesitábamos. ¿Te pasó o no te pasó? De comprar cosas que
es como que llegás ahí y tenés la urgencia, ¿no? Te agarra la urgencia y no, sí, y empezás a meter cosas que... Ahora, cuando vos tenés el efectivo, es distinto, porque vos tenés un límite, ¿no? Y hemos entrado en una sociedad en Argentina, donde estamos tan acostumbrados, no queremos tener límites. Es difícil ponerse límites a uno mismo, pero si vos tenés una entrada de 500, no podés vivir por 900. Tenés que, de alguna manera, sentarte y organizar tu economía, porque si no, hermano, ¿sabes qué pasa después? Vivimos frustrados. Y te voy a hablar que esto del dinero es una de las 3 causas de los divorcios en los matrimonios. La pelea por la plata. Yo miré ahí estadísticas, pero la verdad es que creo incluso que está un poquito más arriba, ¿no? La pelea por la plata. La pelea con los hijos por la plata. La pelea entre los esposos por la plata, ¿no? Y a veces no es que no entra... Porque hay casos donde yo he visto casos donde personas de tener sueldos bajos tuvieron la posibilidad de ganar mucho dinero en poco tiempo. Pero igual seguían los problemas. Porque, bueno, ahora te querés dar los gustitos. ¿No? Y bueno, y esto trae un montón de cosas. Y digo yo, como el apóstol Pablo de alguna manera nos está marcando un principio. Que a veces, hermano, necesitamos estar contentos y necesitamos organizarnos de tal manera de aprender a vivir con poco. Y te digo algo, hace muchos años tuvimos una situación económica muy difícil. Y Silvia iba a la carnicería y compraba un cuartito de carne picada. O a veces lo pedía por plata. Dame tanta plata ¿no? 3 pesos era, ¿no? Bueno, 3 pesos. Ya hace un tiempo de eso, ¿no? Pero la magia que hacía con esa carne picada, ¿no? Decí que a mis hijas les gustaron siempre los guisos, ¿no? Guisos, sopa, esas cosas que... Ella nada de McDonald's, esas cosas, no, nunca me pedían ir ahí. Pero cuando hablamos de guiso, ¿no? Es una cosa que... y es el día de hoy que también les gusta, ¿no? Entonces, pero ella tenía esa capacidad de que con poquito lo hacía rendir. Y hay personas y hay mujeres que le dan mucho y encima no le alcanza. No quiero mirar poquito, ¿no? Porque alguno dice, alguien le fue a contar al pastor, ¿no? Pero esto que yo te estoy diciendo sucede en todas las casas. Sucede en todas las casas. No llegás a fin de mes, ay, bueno, pero vamos a pedir delivery. Pero delivery es más caro. Porque vos te compraste 2 milanesas en delivery y después a ver, si lo podés tener, lo podés hacer, está bien, está bárbaro. Pero cuando no tenés, no te metas en un compromiso, porque después es un problema. Y esto el apóstol Pablo, aprender significa justamente detenerme a pensar que tengo que hacer los cálculos, tengo que hacer las cuentas. ¿Cuánto entra? Tanto. Bueno, yo le voy a dar a Dios lo que le tengo que dar, voy a separar esto para pagar los servicios, voy a pagar esto. Bueno, no me alcanza para el cable, corto el cable, no me cuelgo. Sí, porque hay algunos... en otra iglesia. Bueno, en otra iglesia, ¿no? Pero le robo la señal de Wi-Fi al vecino. No estoy buscando algún programita ahí que me descifre la señal de Wi-Fi, ¿no? Entonces, no. Bueno, no hay. Hermanos, también estos días, porque nosotros cumplimos 35 años de casados, ¿se acuerdan el otro día? Yo se lo conté. Entonces, nos sentamos en casa y le preguntamos a nuestras hijas qué pensaban ellas que podíamos haber hecho mejores nosotros como papás, ¿no? Y ellas saben que nosotros hemos pasado, y ellas por supuesto nos decían, me hubiera gustado que tuvieran más plata.
¿no? Y yo lo entiendo eso. Pero una de ellas dijo algo que me gustó. Dijo, gracias a eso somos lo que somos. Porque hoy valoran lo que tienen. ¿Está bien? Y yo, el público se renueva, entonces tengo que contar esto. Pero los hermanos de acá saben que cuando yo era chico yo les contaba que en mi casa nos bañamos con fuentón. Por el fuentón ese de lata, ¿no? Y se bañaba mi hermana, ¿no? Pasaba mi hermana y después mi mamá tenía otro fuentoncito al lado y se iba poniendo negra el agua, ¿no? Pero todos arrancábamos por un fuentón, terminábamos en otro fuentón y después... Y mi mamá, que siempre fue fregona, limpita, siempre limpita, me agarraba la espalda, ¿no? Y ahí con algún calzoncillito, ahí empezaba, algo, no era la mano de ella, ¿no? Y salía blanquito, salía todo colorado, ¿no? Pero claro, teníamos el baño de mi casa estaba afuera, porque en verano está bien, pero en invierno es complicado, ¿no? El baño de mi casa estaba afuera. Era una casilla que nosotros vivíamos en Isidro Casanova. Con el paso del tiempo y con la ayuda de Dios pudimos comprar una casita de material que le faltaba hacer un montón de cosas. O sea, yo sé lo que les contaba el otro día, la arena, el cemento, ayudar con los cascotes, ayudar en casa cuando hicieron el techo y bueno, un montón de cosas. Y yo me acuerdo cuando mis papás pusieron la ducha, ¿no? ¿Sabes lo que era bañarse con ducha? La bendición de tener el agua caliente que te caiga de arriba, ¿no? Y quedarte ahí con... Claro, hermano, yo te digo la verdad, yo disfruto de la ducha. Muchos de ustedes nacieron con ducha y no saben lo que no es tener ducha. Entonces, aprender a vivir con poco es ser agradecido cuando tenés. ¿Entendés el principio? Y uno, a veces, yo sé que vos quisieras tener más, ¿no? Pero si no te compran el último celular, da gracias por el que tenés. A los chicos sobre todo, les digo. Que presionan a sus padres porque, ¿no? Tienen que tener el último celular o la computadora o lo que sea, ¿no? No tener, hermanos, muchas veces es una bendición. Es una bendición, porque eso te prepara, no solamente para hacer algo para no tener, sino para que cuando tenés algo, lo valorás. Lo valorás. Cuando yo lo quiero, pero tengo que trabajar por eso. Tengo que hacer un esfuerzo por eso. Después eso va a tener otro valor para mí. Amén. Por eso, el contentamiento, el ser agradecido, ¿no? Significa que mi estado de ánimo no cambia con las circunstancias. A muchos el estado de ánimo se lo da la circunstancia. La palabra de hoy me dice a mí que no importa la circunstancia que yo estoy viviendo, voy a aprender a estar contento con lo que tengo. ¿Está bien? Porque esto no es solamente la parte económica, hermano. Aprender a estar contento con los padres que tenés. Aprender a estar contento con los hijos que tenés. Aprender a estar contento con el esposo, con la esposa que tenés. Porque a veces son reclamos y reclamos. Yo le digo a mi esposa, todos no tienen el esposo que vos tenés. Y ella me dice, gracias a Dios que no. Pero no es una cuestión de dinero. Yo tuve un privilegio. Hace algunos años atrás trabajaban en la gomería de mi suegro y vino un pastor un día. Pastor que hoy está en la presencia del Señor. Y él se baja del auto y yo me di cuenta que le vi el gesto de dolor en la cara. Y se bajó despacito, se puso de pie, toma aire y yo lo miro y le digo, pastor, le digo, ¿todo bien? Y me dice, sí, me dice, gracias Señor, gracias Señor. Entonces le vuelvo a preguntar, digo,
pastor, le digo, sí, me dice, te cuento, me dice, tengo un cáncer. Me dice, este es el tercer cáncer que tengo, ya Dios me sanó 2, dice, y Dios me va a sanar este también. Pero me dice, yo le prometí a Dios que no me iba a quejar. Dice, y cuando siento el dolor y cuando... Gracias, Señor. Y para mí fue un privilegio conocer este tipo de gente, este tipo de hombres de Dios, ¿no? Porque es fácil estar contento con el que le va bien, con el que tiene, ¿no? Pero cuando alguien está en semejante prueba, ¿y sabe qué pasó? Dios lo sanó. Después de un tiempo que él vivió, ¿y sabés qué él decía? Él venía, me acuerdo que venía a la gomería porque hablaba mucho con mi suegro, y él decía, José, le dice, ¿sabés qué? Dice, me pasa un montón de cosas, dice, y estoy enfermo, pero ¿sabés qué? Dice, voy a la iglesia y dice, no sabés la unción que tengo, José, dice. No sabés cómo la gente se sana. Dice, no sabés cómo la gente recibe el Espíritu Santo. No sabés. Y yo lo miraba, y para mí era estar en un banco, sentadito en primera fila, aprendiendo a dar gracias en todo. Amén. Porque vivimos en una sociedad de consumo donde somos presionados a vivir por encima de nuestras posibilidades, pero también estamos expuestos, hermanos, al bombardeo de la insatisfacción. Muchas personas compran o buscan, porque a veces no se trata solamente de cosas, a veces se trata de otras personas. Buscan en otras personas eso que les llene el vacío, ¿no? Entonces necesitan de alguien que los quiera, de alguien que los toque, de alguien que los hable, de alguien que los escuche. Entonces se trata de esa insatisfacción. ¿Y sabes qué? Pasa el tiempo y van cambiando de pareja, y van cambiando de amigos, y van cambiando de trabajo, pero nada los satisface. Por eso quiero decirte que si hoy estás en esta situación es tiempo de volverte a Dios y decirle que Él satisfaga, porque va a haber cosas que no te va a poder proveer nadie, solamente Dios. Amén. Pablo dice, cualquiera sea mi situación, no va a haber ninguna circunstancia que me quite el gozo. Amén. Ahora vamos a ver más adelante lo que dice acerca de las situaciones difíciles. Si yo me enfoco en lo que no tengo siempre, esto lo tengo anotado, no lo saqué en ningún libro, Marcelo esto. Si me enfoco en lo que no tengo, siempre voy a estar dirigido por mis necesidades. Va de vuelta. Si me enfoco en lo que no tengo, siempre voy a estar dirigido por mis necesidades. Un ejemplo. Hay personas que la relación que tienen con Dios está basada en todo lo que pueden obtener de Dios. Entonces, cuando no reciben lo que están esperando de Dios, entonces lo dejan a Dios. Porque Dios solamente es alguien que te provee y que te da, pero Dios no es solamente proveedor. Amén. Entonces, si vos te estás dirigido claro, como ya no es tu pareja, como ya no es tu trabajo, como ya no es, bueno, voy a Dios a ver qué me va a dar, a ver qué me vas a dar. Entonces lo agarramos a Dios como alguien más de todo lo que adquirimos, ¿no? Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. ¿Qué significa esto? ¿Cómo reaccionás? Saquemos de lado la pobreza. ¿Cómo reaccionás cuando tenés? Va a decir, nunca tuve. No. Sí, vos sabés. ¿Cómo? Vamos a separarlo así. Principio de mes, fin de mes. Si querés, ¿no? ¿Cómo sos cuando tenés? ¿Cómo sos cuando tuviste la posibilidad de tener más de lo que normalmente tenías?
Porque muchas veces, hermanos, hay personas que le hace mal tener. Hay personas que tienen y se enfrían. Hay personas que tienen y se olvidan de Dios. Nosotros vemos en la Biblia 10 leprosos, se encuentran con Jesús, vienen a Jesús para que los sane, y Él le dice, bueno, vayan y muéstrense al sacerdote. Y dice, de los 10, vuelve uno. Y le dice, Señor, gracias por la sanidad. Los 10, de 10, uno. ¿Y sabés qué le dice Jesús? ¿Y los otros dónde están? ¿Sabés por qué le está diciendo? ¿Por qué deja Jesús esa pregunta? Porque los otros 9 también fueron sanados. ¿Dónde están? Porque hay gente que ha venido a buscar a Dios hasta que se le solucionó el problema. Y cuando se le solucionó el problema, pero de la misma manera han ido a la macumba, han ido al que le tiraba las cartas, al que... No, están buscando en todos lados. Y Jesucristo es alguien más, es uno más de todos esos para ellos. Entonces, el Señor dice, ¿dónde están los 9? ¿Dónde están los otros? Esperando, porque el Señor espera. Señor, gracias. Gracias por esto que me estás dando. Amén. El último pasaje bíblico dice, 2 Corintios 4:7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios, y no de quién, y no de nosotros. Y dice, miren qué hermosas palabras, afligidos, ayúdeme, afligidos, pero no, perplejos, pero no, perdidos, derribados. Vamos de vuelta, vamos al 8. Afligidos en todos, perplejos, perseguidos, derribados. Dice, llevando siempre en el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Afligidos. Tal vez muchos de ustedes pasan por aflicción. Perplejos. Esta palabra la podríamos traducir en apuros, ¿no? Bajo presión. Perseguidos. Derribados. Abatido, ¿no? Que no das más. Pero ¿sabes qué? El Señor está en todo momento. Y de todo eso que estemos viviendo, el Señor va a sacar algo bueno. Y el Señor te dice, ¿y de dónde vas a sacar la fuerza vos para vivir todo esto? Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí, afligido, perseguido, derribado, bajo presión, sí, pero yo ya no me manejo con mis propias fuerzas. Ahora me manejo con las fuerzas de Cristo en mí, porque yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Estoy preparado para lo que venga. No estoy apoyado en mis capacidades de resolver los problemas. Pero no voy a llegar al punto de vivir como alguien que no tiene a Cristo. Sí, vas a vivir un montón de situaciones, pero el Señor está conmigo. Encontramos en la Escritura una historia donde a David sale con unos muchachos a la guerra, que era parte del trabajo de ellos. Y cuando vuelven se habían llevado a todo lo que tenían. Se llevaron a sus hijos, sus esposas, se llevaron. Y David y todos esos valientes que estaban con él empiezan a llorar.
Y no solamente a llorar, dice que los hombres pensaron en matarlo a David, porque era el líder. Y dice la palabra que David se fortaleció en el Señor. Y ahí buscó a Dios y le dijo, Señor, ¿qué hago? ¿Los voy a buscar? Vos pensá, como hombre, te llevan a tu esposa, te llevan a tus hijos, te llevan a tus nietos, te llevan todo. ¿Vos te vas a quedar? ¿Vas a salir? ¿Sí o no? Cualquiera de acá, yo sé que saldría. Yo saldría, pero David no salió. Dijo, Señor, ¿qué hago? Y si Dios le decía no, ¿sabés qué iba a hacer David? No iba a ir. Pero le dice, Señor, ¿qué hago? Llorando, quebrado, no daba más, ¿qué hago? Y el Señor le dijo, ve por ellos. Y recuperaron todo. Eso es, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Quiero salir a hacer justicia por mi mano propia. Quiero salir a recuperar las cosas porque yo lo voy a poder hacer. Tranquilo. Pará un poquito. Vení a la presencia de Dios. Vení al Señor y decirle, Señor, no puedo más, estoy agobiado, estoy cansado. Señor, lo intento con mi fuerza, me salen las cosas mal. Pero entendí, Señor, que quiero aprender a contentarme, cualquiera sea mi situación. ¿Sabés? Quiero decirte que yo quiero confiar en Dios. Y quiero vivir esta palabra. Todo lo puedo en Cristo, que Él me va a fortalecer. Él me va a dar lo que yo no puedo obtener por mis propios medios. Dios es mi mayor recurso. Cuando entendemos que Dios es nuestro mayor recurso, aprendemos a vivir una vida contenta, una vida de agradecimiento, una vida donde a veces nos vamos a tener que ajustar, pero es por un tiempo. Es por un tiempo, porque Dios tiene cosas grandes para nosotros. Porque Dios tiene algo lindo para nosotros. A veces tal vez vos quisieras darle más a tus hijos. Yo sé que como padre quisieras darle todo. Y quiero decirte algo que no solamente, lo veo en las familias. Padres que le han dado todo. ¿Y sabés qué? Les hizo mal a los chicos. Yo vi un papá que me dice, yo me mato para que mis hijos tengan todo. Que la Play 1, que la Play 2, que después salió la 3, que después salió la 4, y le compro esto, y le compro el otro, y me sacrifico y me esfuerzo. ¿Sabés qué encontré? Que no valoran nada. Y ese no había leído la Biblia. Entonces hay situaciones a veces que tenemos que pasar en nuestras vidas y que nosotros, en vez de quejarnos, decir, Señor, no lo entiendo, pero yo me voy a fortalecer en vos. No es mi fuerza, son las tuyas. Amén. ¿Le bendijo la palabra? Amén. Muy bien. Vamos a orar. ¿Quiere ponerse de pie?